Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo este video. Hoy vamos a ver la primera clase de esta materia que se llama Economía, que ya les voy a empezar a dar una pista porque la vamos a redenominar como Economía Política. Vamos a ver en la clase de hoy de qué se trata la economía, qué es lo que estudia, cuál es su objeto de estudio exactamente, y un poco cuál es la historia del devenir de esta ciencia. Lo primero que voy a decir es que la economía se ocupa de estudiar el modo de organización de esta sociedad, es decir, cómo se reproduce la sociedad en la que vivimos, cuáles son las formas que toma esa reproducción. Y para pensar en la forma en que nosotros y nosotras nos reproducimos en esta sociedad, tenemos que pensar cuál es el modo de producción, cuál es la denominación común general de este modo de reproducción. Y estoy segura que en sus casas o donde sea que estén viendo este video, muchas y muchos de ustedes deben estar pensando, yo sé cuál es el modo de producción imperante en esta sociedad, y ese modo de producción imperante es el capitalismo. ¿Qué quiere decir que sea el modo de producción imperante? ¿Es el único? No. Hay otros modos de producción que conviven con el modo de producción capitalista. Por ahí alguno o alguna me puede decir que tiene unos amigos, amigas que viven en el Unitorco en Córdoba y se reproducen cultivando su propio suelo y comiendo los alimentos que ellos mismos cultivan y construyendo sus propias casas con barro y con sus manos. Y ahí ya no estamos ante un modo de producción capitalista, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo hablamos de esa idea de que haya alguien que provee un servicio o un bien y que nosotros y nosotras, como consumidoras y consumidores, lo obtenemos generalmente en el mercado. Digo, si yo tengo que pensar cómo me reproduzco yo, ¿no? Bien de cuarentena, que no hay mucho para hacer, o por lo menos de los primeros meses de cuarentena, ¿de qué se trataba un poco la vida? ¿Cómo nos reproducíamos? Y nos reproducíamos yendo al supermercado, ese supermercado puede ser más grande o puede ser más chiquito, el almacén del barrio, o un gran supermercado de las marcas que ya conocemos, que sé yo, Coto, Carrefour, Disco, Jumbo, etcétera, Día. O lo hacíamos en el almacén y nos abastecíamos de lo necesario para nuestra propia reproducción. Entonces nosotros pensamos, bueno, íbamos al supermercado y comprábamos fideos. ¿Y esos fideos de dónde venían? Y nos fijábamos si tenía una marca, y esa marca es una empresa que fabrica ese fideo, y cuando vamos a la fábrica y vemos quién fabrica, de dónde viene ese fideo, vemos que hay un montón de insumos que vienen de otras empresas, ¿no? Y esto es un poco la forma de organización del capitalismo. Por un lado, aparecen consumidores y por el otro aparecen productores que se juntan en el mercado. Pero hay algo más detrás de todo eso. Y tiene que ver con esa forma de producción, lo específico de cómo se produce. Porque podría ser que en el supermercado tengamos productos hechos por productores individuales que llevan a ese mercado el excedente de lo que no consumen para sí mismos y entonces abastecen al mercado de esa manera. Sin embargo, sabemos que detrás de esos productos que vemos en el supermercado, en general lo que hay son grandes empresas, ¿no? Grandes empresas y en las cuales se produce de qué manera. Hay alguien en esa empresa que es dueño o dueña de los medios de producción que se necesitan para fabricar esos bienes y servicios que luego nosotros vamos a ir a consumir al supermercado, y hay otros en esas empresas que trabajan para el dueño de esos medios de producción, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a armar un poquito, articular un poquito de qué se trata este mundo de la economía. Entonces, voy a rebobinar un poquito y voy a decir, ustedes pueden rebobinar de verdad esta clase, pero ahora lo voy a rebobinar yo sola, para que no tengan que rebobinar y para que puedan empezar a ordenar en sus cabecitas o sus cabezas enormes, de qué se trata lo que estamos contando. Y lo que vemos, lo que quiero transmitirles a ustedes,
es que la economía de lo que se va a ocupar es de estudiar cómo es este modo de producción. Insisto, ¿cuál es el modo de producción imperante en esta sociedad? El modo de producción capitalista. Yo les decía, hay algunos modos de producción que se filtran. Por ahí alguien me dice, vamos a tener que caracterizar al capitalismo también, ¿no? Para eso un poco de tiempo. Pero alguien me puede decir, no, pará, yo conozco un lugar donde la producción es casi esclava. Prácticamente hay gente encerrada en un taller textil y laburan 16 horas por día y duermen ahí y comen en el mismo lugar. Bueno, ahí no está imperando el modo de producción capitalista. Pareciera que hay un modo de producción anterior distinto que se filtra y convive con el modo de producción capitalista. Insisto, vamos a estudiar el modo de producción imperante en el planeta Tierra y en Argentina en particular, que es el modo de producción capitalista. Y ese modo de producción capitalista, ese mismo fenómeno tan inmenso, tan revolucionario que vivió la humanidad, es lo que dio lugar a esta ciencia que es la ciencia económica, la economía política. ¿Y cuándo surge la economía política? ¿Cuándo aparece la economía política? Y bueno, lógicamente aparece al mismo tiempo que su objeto de estudio. Y si el objeto de estudio es el capitalismo, ¿cuándo es que aparece la ciencia económica como tal, como ciencia, como un estudio del capitalismo? Con el propio surgimiento del capitalismo. Entonces, el inicio de nuestra materia, nuestro punto de partida en términos teóricos, bueno, nuestro inicio fue el jueves pasado, ¿no? Pero el 1 de octubre, pero nuestro inicio en esta materia es justamente el surgimiento del modo de producción capitalista. A partir de ahí es que se elabora una cantidad de leyes que intentan dar cuenta de esta ciencia. ¿Y por qué es social? Porque se trata de las personas, se trata de ver cómo son las relaciones sociales imperantes en este modo de producción capitalista que permiten nuestra propia reproducción. Entonces, es una ciencia que te recontra social. Esto es lo primero que voy a dejar bien claro. Y lo voy a defender con uñas y dientes y los voy a intentar convencer, les voy a intentar convencer a ustedes de que esto es efectivamente así. Que de lo que se trata la economía es de estudiar cómo son estas relaciones que permiten nuestra reproducción, con todas las complejidades que eso va a ir trayendo, digamos. Si de esto que les estoy contando, que es el surgimiento de una ciencia a partir de su propio objeto de estudio, que fue el modo de producción capitalista, hasta el día de hoy, lo que vamos a ver es que hay un montón de cosas que ya no son provistas solamente por el mercado, sino que ¿quién aparece también muy fuertemente? El Estado. Por eso cuando estudiamos la economía va a haber un momento en que vamos a estudiar qué hace ese Estado en términos, digamos, para proveernos de un montón de reproducción, ¿no? Y ahí nos vamos a meter con el Estado como un actor económico. Pero eso, tengo una novedad para darles, tengo un dato para darles. Es una novedad en términos históricos. Que el Estado aparezca como un actor económico fuerte que provee servicios, que organiza la sociedad para que esa sociedad se pueda reproducir de una manera más justa o menos justa, dependiendo, es algo relativamente reciente. No tiene ni 100 años, ¿no? Si pensamos la década del 30 del siglo XX, como el momento en el que el Estado surge y toma un protagonismo en esta provisión de bienes y servicios y en esta organización social de que cobra impuestos y con esos impuestos hace cosas. Bueno, eso tiene solo menos de 100 años, les diría que 90, si fechamos alrededor de 1930, digamos. Si el Estado aparece con la crisis del 30, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a ordenar todo esto. Bueno, lo cierto es que eso es insignificante en términos históricos. Antes existían estados, bueno, los estados-nación, esa organización, luego medio transicional entre la disolución del medioevo, de la edad feudal y el surgimiento de los estados-nación,
toda esa etapa, los estados lo que hacían básicamente, o esa forma de estado que hacía, cobraba impuestos ¿para qué? Para financiar las guerras. ¿Qué es la guerra? Bueno, la seguridad social, digamos, y la defensa de la propiedad privada, que es prácticamente el primer imperante de los estados modernos, ¿no? Por eso tienen el monopolio de la fuerza, porque son quienes están, esos estados destinados a proteger la propiedad privada y por lo tanto a mantener el statu quo de este modo de producción capitalista que se caracteriza por esto, por la tenencia de los medios de producción de un lado y por la disposesión de esos medios de producción por otro. También lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ordenar. Ahora, en este punto lo que quiero que quede claro es que el modo de producción capitalista es quien da ese surgimiento de este modo de producción capitalista, da origen a la ciencia económica, ¿sí? Y al estudio de ese modo de producción capitalista. Entonces, la primera pregunta que se hicieron los primeros pensadores fue, ¿qué corno es esto? ¿Cómo funciona este modo de producción capitalista? Hasta entonces desconocido. Desconocido porque hasta ese momento, ¿cómo se organizaba la sociedad? Se organizaba en lo que nosotros llamamos la edad feudal, el medioevo, donde el centro de la organización social estaba alrededor de Dios y sus representantes en la tierra, que eran los reyes, ¿sí? Entonces, bueno, el primer representante de Dios en la tierra era el Papa, y el Papa muchas veces era el que coronaba a los distintos reyes de los distintos reinos. Entonces esta historia, ¿no? de esta organización social en torno a la iglesia como centro neurálgico de la sociedad, tiene un quiebre claro que es el origen del modo de producción capitalista. Que por supuesto ese origen no fue de un día para el otro, no es que el 17 de enero del año 520, no, de ninguna manera. El origen del modo de producción capitalista también es una discusión en sí misma. ¿Cómo es el surgimiento de esta nueva organización social? ¿Cómo es el surgimiento de este modo de producción? Bueno, eso da lugar a una innumerable biblioteca de teorías de distintos autores, de distintos pensadores que van a poner el foco para explicar ese origen, el origen de ese modo de producción en una diversidad de elementos. Voy a tomar agua, permiso. Vamos a hacer un parate porque ustedes pueden estar ahí tomándose un té, un café, un mate, y yo también. Es muy difícil verse a sí misma permanentemente de lo que una misma dice, sin ver caras de aprobación, desaprobación, de te entendí, no te entendí. Así que voy a intentar ser lo más clara posible. Y bueno, nos estamos perdiendo la posibilidad de que ustedes me interrumpan, pero vamos a tener la instancia de la otra clase para que lo hagan. Entonces, les decía que la ciencia económica surge con su propio objeto de estudio y ese objeto de estudio es el modo de producción capitalista. Este modo de producción capitalista que se fecha hay quienes dicen que es con el descubrimiento de América, alrededor de 1492. Hay quienes lo fechan mucho antes, hay quienes lo fechan después. Lo cierto es que ahí hay una transición. También no fue lo mismo a escala mundial ese surgimiento del modo de producción capitalista, ¿no? Hay un hecho que ahora voy a señalar, y hay un país cuna del capitalismo, ¿no? Porque si nosotros pensamos en capitalismo en la Argentina, es impensable a la misma fecha que el surgimiento del capitalismo, por ejemplo, esa fecha en 1492. Digamos, recién se estaba descubriendo América. Cuando se descubrió América no había capitalismo ni por casualidad. Las organizaciones tenían que ver con el don, ¿no? Esto de los dotes y las dotaciones y los dones de la riqueza extraída del suelo, y esas relaciones sociales que imperaban en América
previa al descubrimiento europeo de América, no tenían nada que ver con la forma de organización que nosotros conocemos como capitalista. Entonces, esa transición feudal o precapitalista al capitalismo tiene su propia historia en cada país del mundo, ¿no es cierto? Digo, no es lo mismo pensar cómo fue ese descubrimiento en Argentina que en otros países del mundo. Creo que alguno o alguna ya también debe estar alerta diciendo yo sé dónde surge el capitalismo. ¿Y dónde es ese país? Ese centro neurálgico que dio lugar al capitalismo. Bueno, fue Inglaterra. ¿Y en qué fecha? ¿O qué episodio es el que un poco da lugar a este surgimiento del modo de producción capitalista? Es la revolución industrial, ¿no? Esa revolución industrial hacia fines del siglo XIX, del siglo XVIII, 1700 y pico, 1780, alrededor como fecharla, que da origen, esa revolución industrial, a una nueva forma de organización social que es el capitalismo. Y es por eso que los primeros pensadores, y acá sí uso el masculino porque fueron todos hombres, los primeros pensadores económicos, esos que van a aparecer como los padres de la ciencia económica, son casualmente ingleses. ¿Por qué? Porque la están viendo. No es que eran unas mentes brillantes que estaban aislados en un laboratorio como nos hacen creer que es la ciencia, ¿no? La imagen de la ciencia de cuando somos chicas o chiquitos, ¿cuál es? Es un hombre loco con los pelos parados que está aislado en un lugar solo y de repente se descubre una idea. Bueno, la ciencia en la vida real es un poco distinta. Lo más probable es que quien haga un descubrimiento científico, lo esté viendo, lo esté palpando, lo esté evidenciando, ¿no? Entonces, podemos hablar de que ese padre de la economía, que no sé si alguna vez lo escucharon hablar, es Adam Smith. Adam Smith, quien nace en 1776, es testigo de esa revolución industrial que está atravesando Inglaterra, ¿no? Es testigo de esa revolución industrial y es por eso que empieza a ver los cambios que está viviendo esa sociedad, ¿no? Es testigo de que algo nuevo estaba sucediendo y trata de escribirlo, lo hace de hecho. Me voy a tomar así, esto tiene un poco más de dinámica. Smith publica este libraco, a ver si se ve, ahí, ¿se ve bien? Que es Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Adam Smith, lo deben ver al revés, ¿no? Seguramente, bueno. Smith, que figura que aparece como el padre de la teoría económica, vamos a ver. Acá, les quiero leer esto, ¿no? Como para que usemos todas las herramientas que tenemos. Su autor vivió en el umbral de una nueva época en la que todavía nos encontramos. Ya sabemos cuál es esa nueva época, el capitalismo. Y su texto es la expresión de las fuerzas que entonces actuaban para modelar una nueva y terrible especie. El Homo economicus, el hombre económico del mundo moderno. Bueno, esto es lo que viene a hablar Smith. El término no es una abstracción inventada por los teóricos a fin de arruinar cualquier propósito de hacer cambios en la sociedad, sino que se refiere más bien al hombre de negocios vivo y humano en cuya defensa han escrito tantos economistas y en interés del cual han inventado su abstracción vacía. Las fuerzas que entraban en juego en Europa para crear al hombre de negocios crearon asimismo el andamiaje de ideas e instituciones que facilitó a Adam Smith la redacción de este libro, pues como todas las grandes obras,
la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones no solo es el resultado de una mente privilegiada, sino de una época entera. Y esto es un poco lo que yo les estoy diciendo. No solamente es que este hombre fue un genio, o no, eventualmente lo podemos discutir, sino que fue testigo en una época en particular, ¿no? Está atravesado por su época. Si Adam Smith hubiera nacido en Argentina, en lo que era Argentina en ese momento, el virreinato del Río de la Plata, en 1830, y el tipo no hubiera escrito este libro. No estaríamos hablando de él, sencillamente, porque no hubiera sido capaz de dar cuenta de ese fenómeno y de esa novedad, de esa época nueva. Una sociedad que emerge de otra crea una estructura dentro de la cual puede realizar su obra un pensador, y esta obra sirve a su vez para cambiar los caracteres de la vieja sociedad y afirmar los rasgos de la nueva. Así ocurrió con El Príncipe de Maquiavelo, con Investigación sobre la Naturaleza y Causa de las Naciones de Adam Smith, y con El Capital de Carlos Marx, que nos va a servir, lo vamos a tener ahí porque vamos a volver con esto. Entonces, yo les presento este autor que aparece como el padre de la teoría económica. ¿Por qué? Porque vivió justamente en esa época, porque fue un inglés que vio esas transformaciones que estaban sucediendo a su alrededor. ¿Y qué transformación es la principal que ve Adam Smith a su alrededor? Bueno, la principal transformación es que aumenta la capacidad productiva del país. Ve que en un periodo corto de tiempo lo que sucedió es que se multiplicó la producción. Hay más cantidad de bienes y servicios producidos con la misma población. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos la población está estable, la cantidad de maquinaria también está estable, dice Smith, en esta primera intervención, en este primer, esta primera transformación, y lo que encuentra él, ¿qué va a hacer? Empieza a investigar qué es lo que puede dar origen a que se multipliquen la capacidad productiva de un país, de un territorio, de una sociedad, incluso de una empresa, digamos, de una misma unidad productiva. No hablemos de empresa todavía, pero de una misma unidad productiva. Y Smith lo que va a descubrir es que la novedad es la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Bueno, algo que nosotras y nosotros lo tenemos sumamente incorporado, ¿no? Y Smith lo incorpora analizando una fábrica de alfileres. Y dice, yo viví en una fábrica de alfileres, creo que era en Glasgow o una cosa así. Veo en la fábrica de alfileres que la producción de un alfiler se hace en muchas etapas, en muchos pasos. Está fragmentado ese proceso productivo. Alguien estira el alambre, otro lo corta, otro le saca la punta y otro le pone la cabecita. Y una vez que está el alfiler, lo empaca, y cada una de esos procesos productivos lo hace una persona distinta. Y eso es un poco lo que se llama la división del trabajo, ¿no? La división del trabajo. Y acá, la novedad, si se quiere, no era tanto esa que Smith está diciendo, que es esa división del trabajo que sucede al interior de una unidad productiva, sino lo que sucedía en el conjunto de la sociedad, que nos acompaña hasta hoy. Digo, si ustedes conocen a alguien en este momento, bueno, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ¿qué es de las primeras preguntas que le hacen a esa persona? ¿No? Primero, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué sé yo? ¿Conocen a alguien, digamos? Por alguna red social, digo, algún amigo, amiga, un veraneo, lo que sea. ¿Conocen a alguien? ¿Qué es lo primero que preguntan? ¿Cómo te llamas? Y lo segundo, ¿a qué te dedicas? ¿No? Es muy probable que preguntes a qué te dedicas. O si conocen a alguien, incluso dentro del CBC, dicen, ¿y qué estás estudiando? Bueno, ¿eso de qué se trata? Es qué lugar vas a ocupar en la sociedad o qué lugar ocupás, si ya estás en tu actividad, qué lugar ocupás en la división social del trabajo. A mí me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo digo, soy economista. Entonces estoy ocupada, y la gente en general no sabe qué corno es, ¿no? Pero bueno, ahora me acuerdo, Luciana, ¿no? Me habías preguntado por qué elegí esta carrera. Lo voy a responder, no me olvido, pero no todavía. Quiero que primero sepan de qué se trata esto, y entonces ahí por ahí me entiendan más, o hasta les contagie las ganas de estudiar esta carrera tan apasionante. Entonces, me van a preguntar ¿a qué me dedico? Y yo voy a decir a tal o cual cosa, y ustedes me van a ubicar en esa división social del trabajo.
¿no es cierto? Esa división social del trabajo que es novedosa. ¿Por qué es novedosa? Porque las unidades productivas previas al modo de producción capitalista era la familia, ¿no? A veces yo pongo el ejemplo, no sé si llegaron ustedes a ser de la generación que vio un dibujo animado que se llamaba Los Pitufos. Yo creo que sí. Y si no, bueno. Los Pitufos mostraban una aldea en la cual una familia tenía roles al interior de la familia, pero que la familia se autoabastecía, ¿no? Esta idea de una pequeña aldea, un pequeño pueblo donde se abastecía. Bueno, esa era la forma de abastecimiento y de reproducción social previa al modo de producción capitalista. Insisto, él me puede decir, yo conozco una aldea en no sé dónde. Puede ser que en este momento, siglo XXI, todavía exista en alguna parte del mundo entero una sociedad que se autoabastezca, que no esté penetrada por el capitalismo, por las leyes del mercado. Pero es muy poquito. Por eso yo hablaba antes del modo de producción imperante. Es el capitalismo donde el trabajo, donde existe una división social del trabajo, donde existe que algunos y algunas se dedican a una cosa, otros y otras a otra, y así se va organizando la sociedad alrededor de esa división social del trabajo. Y además existe cada vez más la división técnica del trabajo al interior de la unidad productiva, ¿no? Al interior de esa unidad productiva, por ejemplo, no sé, se me ocurre, existe incluso al interior de las familias. Uno corta el pasto, la otra cocina o el otro cocina. Incluso había una división del trabajo al interior de las casas, al interior de la vida doméstica, muy marcada, con roles muy determinados para el hombre y para la mujer, que eso un poco tiende a cambiarse, hay que ver en qué generaciones, por ahí en la mía estoy en transición, algo cambiar, y otras quizá más adultas les cuestan más esos cambios, y otras más jóvenes lo tienen súper asimilado y ya ni existe esa división por género. Por ahí existe por otras cosas, mira, la verdad a mí me gusta más hacer esto y a vos te gusta más hacer aquello, yo soy mejor para esto y vos sos mejor para aquello, entonces existe esa división del trabajo. Pero después también existe al interior, pensemos, de una fábrica, y es un poco lo que contaba Smith con el ejemplo de los alfileres. De una u otra manera, lo que va a demostrar Smith es que esa división del trabajo, tanto en la unidad productiva como se podemos denominar la división técnica del trabajo, como en la sociedad en su conjunto, tanto en una como en otra, lo que vemos es que permitió un aumento de la producción como nunca antes. Es decir, aumentó la capacidad productiva, aumentó la riqueza de los países, y de ahí el título que toma este libro, Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. En todo ese escenario, lo que ve Smith es que aumentó la riqueza. Y que entonces además aparece otra cosa vinculada con esto de la división social del trabajo. Si yo soy economista y solo doy clases de economía, ¿no? O trabajo de economista ampliamente, ¿no? Como asesora, como investigadora, como docente, yo no me autoabastezco con clases de economía, no puedo comer clases de economía. ¿Qué va a aparecer cuando se generaliza esta división del trabajo, esta división social del trabajo? ¿Qué aparece? Aparece la necesidad a ver si estoy escuchando la palabra, alguien la está diciendo por ahí, la necesidad del intercambio. Yo voy a llevar el producto de mi trabajo, que es mi clase de economía, y alguien a su vez me va a dar otra cosa que yo no fabrico, supongamos el vaso para que yo pueda tomar agua, ¿sí? Entonces, ese intercambio va a requerir conocer qué cosa. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuánto vale mi clase de economía? ¿Y cuánto vale el vaso? ¿Sí? ¿Qué aparece? La necesidad de conocer el valor de esas cosas que producimos. ¿Sí? Yo produzco clases de economía, otro produce un vaso y
adrede hago este ejemplo, ¿no? De la clase de economía, que por ahí es un bien no tangible, que sale de la cabeza, respecto de un vaso, que es un bien tangible, que sale de un proceso físico de transformar el vidrio y darle esta forma, en este caso un vidrio rojo. Lo cierto es que esto es lo que nos va a llevar a una pregunta clave en este camino que vamos a recorrer, que es la teoría económica, que es qué determina el valor de aquellas cosas que llegan al mercado, qué determina el valor de las mercancías, ¿sí? Y cuando hablamos del valor de las mercancías hablamos de un valor monetario, ¿sí? Y entonces va a haber una pregunta que nos va a acompañar a lo largo de toda la materia, que es qué determina el valor de las cosas, ¿sí? ¿Por qué algo vale 20 pesos y otra cosa vale 1.500 pesos y otra cosa vale 150.000, ¿sí? Y todas las cosas que median en el medio, ¿no? Ustedes ahora van a hablar de la inflación, el dólar y no sé cuántas cosas más, que son cosas que vamos a ver en la segunda parte de nuestro curso, después del parcial. Pero yo ahora les quiero contar un poco el hilo conductor. Entonces, ya dejamos re en claro que la economía se ocupa del estudio de esta sociedad novedosa que es la sociedad capitalista, ¿no? De cómo se organiza la sociedad y cómo se garantiza la reproducción social en esta novedad que es el modo de producción capitalista. Ya dijimos que se está ocupando de las personas, entonces, ¿qué cosa más social que eso? Es una ciencia recontra social que luego, en algún momento de su historia, va a usar, de su historia como ciencia, va a utilizar el herramental matemático, y entonces muchas veces se cree que trata de números, o a veces para estudiar a ver qué pasa con la sociedad en su conjunto necesita tomar algunas variables que son numéricas. Entonces, por ejemplo, necesita calcular cuál es el número de personas que están en situación de pobreza. Y eso es un número, ¿sí? Eso es un número de una cantidad de personas. Entonces dice, bueno, a ver, ¿y esta cantidad de personas, cuántas son respecto del total de las personas? Y entonces sale un porcentaje, ¿no? Como salió la semana pasada, que la pobreza en la Argentina es el 40%, 40,7 creo que era. ¿Qué quiere decir? Que del total de las personas en la Argentina, el 40% están en una situación de pobreza. Bueno, eso es un número, pero eso no le quita el carácter social a esta ciencia, a esta disciplina. ¿Por qué no le quita el carácter social? Porque estoy hablando de personas, estoy hablando de cómo se organiza esa sociedad. ¿Y qué característica, cómo se puede caracterizar esa sociedad? ¿No? Con lo cual, es una ciencia, insisto, absolutamente social, que va a intentar explicar cómo es esta organización. Entonces, una ciencia social que surge con su objeto de estudio es el capitalismo. Su padre, fundador de la ciencia económica, si se quiere, es nuestro amigo ya Smith. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hubo pensamiento económico anterior? Sí, hubo pensamiento económico anterior, pero no existía como tal el modo de producción capitalista. Entonces, eran incipientes pensamientos económicos sobre esa organización, muy cautelosos, ¿no? Hay algunos registros, pero quien primero organiza y teoriza, ¿y qué quiere decir hacer una teoría? Buscar leyes, buscar ordenamientos, causalidades, ¿no? Es decir, tratar de dar cuenta de cómo funciona y cómo opera esa sociedad, el primero que lo hace es Smith. Y es el primero que planta la semilla de esta ciencia. Pero no se queda, no solo él, ¿no? Smith, además dijimos, nace en 1776, perdón, no nace en 1776, en 1776 publica este libro, que es la fecha que nos interesa, ¿no? La publicación de su libro fundamental, y está viendo un capitalismo relativamente incipiente. Hay un autor, que es el que va a continuar Smith, voy a traer su libro también. Esperen
que lo estoy buscando en la biblioteca, tiene que estar organizado por orden alfabético, pero quizá tarde un poquito. A ver, la R, por acá. Muy bien. Quería ver si tenía otra edición, no sé, la voy a buscar. Este es el segundo libro, nuestro segundo autor que nos va a acompañar, que es David Ricardo, ¿no? Y de vuelta, Principios de Economía Política y Tributación. Entonces, ya acá Ricardo, que es algo así como el continuador de nuestro amigo Smith, que escribe su obra en 1840. ¿Y qué pasa entre esos años? Entre 1676 y 1840 pasaron un montón de cosas. El capitalismo del cual se va a ocupar Ricardo ya es mucho más avanzado. Es un capitalismo, si se quiere, digamos, ya pasaron casi 70 años, y en esos 70 años ha habido avances avances en términos de lo que el capitalismo muestra. Y además, Ricardo ya va a ser testigo de las contradicciones que empiezan a surgir en ese capitalismo, ¿no? En esta descripción del capitalismo que empiezan a hacer, en esta necesidad de encontrar qué le da valor a las cosas, insisto, este capitalismo donde la división del trabajo, donde el trabajo se fragmenta y la sociedad se fragmenta y se ocupa, se especializa, aparece la especialización, insisto, hasta ahora tal es así que la pregunta que hacemos apenas conocemos a alguien es ¿a qué te dedicas? ¿Qué quiere decir a qué te dedicas? ¿Qué parte de la fragmentación total del trabajo es tu especialidad? Y Ricardo, en ese análisis, en ese momento, en ese 1840, cuando publica este libro, es testigo de una situación mucho más compleja. ¿En qué sentido más compleja? Bueno, en el sentido de que aparecen las contradicciones del capitalismo que nos acompañan hasta ahora, pero que de las cuales Ricardo es testigo. ¿Y cuáles son esas contradicciones? Bueno, la contradicción fundamental, a ver si a alguien se le ocurre, la contradicción entre el capital y el trabajo. Y por otra parte, aparece otra contradicción también, que es no ya entre el capital y el trabajo, sino entre el capital y algo anterior al capital, que era esos que vivían de la tierra. ¿Cómo se llaman? Los terratenientes, ¿no? Ese choque que hay entre la sociedad precapitalista, la sociedad feudal y la sociedad emergente. Entonces, Ricardo le va a dar mucha bola a eso. Y eso en particular a nosotros, los argentines, nos toca mucho. ¿Por qué nos toca tanto? Porque en la Argentina también hay un peso muy grande de un sector terrateniente, ¿no? Con prácticas que a lo mejor no son las prácticas capitalistas que permiten el desarrollo, el crecimiento y la inversión, pero bueno, ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, un poco nuestro hilo conductor en esta cruzada y en estas primeras unidades va a ser ver a Smith, ver a Ricardo, y luego de Ricardo aparece otro autor fundamental, y acá sí, ya lo estoy viendo, el libro todo entero.
Miren todo esto. ¿Vieron alguna vez este libro? A ver, voy a hacerme lugar acá. Lo voy a ordenar. Volumen 1, 2 y 3. A ver. Este es el 8, 7. Acá el 8 está repetido. Acá tienen. Entonces, es el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, que cada uno está dividido en volumen, pero esto en esta edición, de este famosísimo libro, si se quiere, uno de los más famosos de la historia del capitalismo, que es, de la historia del capitalismo, no, de la historia de la humanidad, que es El Capital de Marx. Y justamente Marx, ¿de qué se va a ocupar? De estudiar el modo de producción capitalista, y lo hace en estos 3 tomos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Sigue siendo el capitalismo. Y este es el libro, si se quiere, fundamental, que trata de explicar todo eso. ¿Por qué? Smith tuvo las limitaciones del caso, las limitaciones de haber escrito, de haber sido el primero, digamos, con aportes inmensos, porque fue el primero que empezó a ver que algo nuevo había, que había algo de lo que había que ocuparse. Ricardo, que empieza a ver las contradicciones propias del capitalismo, ya sea entre el trabajo y capital, que un poco la soslaya, y por el otro, entre el capital y la renta, si se quiere, que es la forma que toma la retribución al terrateniente, a quien se ocupa de la tierra. Y después aparece, casi 100 años después de Smith, Marx publicando El Capital. Y no vamos a estudiar nosotros el Marx bien político, digo, para que acá no empiecen los prejuicios de, no, Marx escribió el Manifiesto Comunista y no sé cuándo. Sí, por supuesto, tenía una idea política muy fuerte, pero además Marx fue un cientista social, que lo que hizo fue estudiar qué corno era eso que es el modo de producción capitalista y cómo opera, y describió como nadie este modo de producción. Y además lo describió, si se quiere, con un espíritu crítico, en convivencia, más que en convivencia, no, contemporáneamente a otros autores que lo hacían casi como un fundamento para mantener el statu quo de este modo de producción capitalista, tan polémico, si se quiere. Pero bueno, digo, hay que acá también tomar algunos elementos. Marx escribe 150 años respecto de hoy. Nosotros hoy podemos ver las contradicciones del capitalismo de una manera evidente, y si se quiere, qué dejó el capitalismo, qué deja. Y Marx estaba en plena tarea, en plena vivencia de eso. Insisto, los 3 autores, bueno, Marx es alemán, pero escribe en Inglaterra. Y tanto Ricardo como Smith son ingleses. Yo digo, esto no es menor, porque insisto con esta cuestión de la ciencia, ¿no? La ciencia como un laboratorio, digo, hay algo que es estar en el lugar, en el momento que están sucediendo las cosas que están atravesando, y en ese sentido me parece que es muy interesante entender a estos autores como testigos de esa época, testigos del fenómeno que está sucediendo. Entonces, nuestro punto de partida es el modo de producción capitalista. Vamos a estudiar estos 3 autores como 3 autores fundamentales. Bueno, mi curso normalmente le dedico más a esto. En esta virtualidad hay algunos cambios, lamentablemente, para mí, porque me gusta el esquema. Después de muchos años yo encontré cuál es lo que a mí me gusta enseñar y transmitir, y creo que es la mejor manera para entender la economía. Vamos a seguir algo un poco así. Pero va a haber algunos cambios, tal vez no nos vamos a dedicar tanto a Smith y Ricardo, sino que vamos a ver en general, a Marx le vamos a dedicar un poco más. Y luego de Marx, o casi contemporáneamente, aparece lo que se llama la economía. Esperen, antes les quiero decir, estos señores hablan de economía política, estos 3 señores hablan de economía política. Miren, acá, ¿no? Dice, El Capital, tomo 1, el libro primero es la manera en que se edita, ya se los dije, y es el proceso de producción del capital. Marx se va a ocupar de cómo se produce el capital. Y en el segundo volumen, en el tomo 2,
se ocupa del proceso de circulación del capital. Y en el tercero, del proceso global de la producción capitalista. Entonces, por supuesto no vamos a leer todos estos libros ni por casualidad, ni mucho menos, ni yo los terminé de leer, tuve lecturas, sí del tomo 1, ¿no? Se nota que es el más leído, pero no de los otros, sino por ahí más fragmentado, pero sí vamos a intentar entender y sacarle todo el jugo a esto. Y esto es lo que se llama, estos tres autores dan lugar a lo que se llama la economía política clásica, son los clásicos de la economía. Y estos autores clásicos, y Marx es un poco un crítico de Smith y de Ricardo, sobre todo de Ricardo, que es con el que más dialoga, es un continuador, pero un continuador crítico. Pero de Ricardo también sale otra línea, que es la de la economía secas, si se quiere, que son quienes le borran el contenido político a la economía y que tratan de comparar o tratan de llevar a la economía como si fuera una ciencia física, ¿no? Entonces, todos saben que si yo tiro este trapito para pasarle acá, para pasarle a la pantalla de la computadora, que saben perfectamente qué es lo que sucede. ¿Qué sucede si yo lo suelto esto? ¡Tuc! Se cae. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es una ley física, que es la ley de la gravedad. Entonces hay un intento por, de alguna manera, buscar leyes que operen en la economía como si fuera una ciencia natural. Por supuesto, va a haber un montón de problemas para eso porque no existe esas leyes así, porque no es una ciencia natural, es una ciencia social. Es difícil hasta en ese sentido predecir qué es lo que va a pasar. Digo, si fuera fácil predecir, cualquier ministro de Economía, ministra de Economía podría aplicar políticas y tener la certeza de lo que va a suceder, y eso no pasa. Digo, sin ir más lejos, la semana pasada hubo unos anuncios, entonces estamos todos expectantes a ver qué va a pasar con esos anuncios, porque como la sociedad no es un laboratorio, ¿no? Digo, yo puedo predecir qué va a suceder, pero después la realidad me va a dar la certeza de lo que va a suceder, de lo que efectivamente sucede si yo hago algo. Entonces, esta otra teoría económica o esta otra corriente económica, que es lo que llamamos la economía secas, es la economía neoclásica, y es la que vamos a estudiar cuando estudiemos el mercado. Entonces, en esta primera parte, antes del primer parcial, vamos a ver, por un lado, la economía política versus la economía a secas, que solamente va a mirar el mercado, ¿sí? Entonces, nos va a encontrar a nosotros y nosotras como compradores y vendedores, y no mucho más. Y no se va a preguntar qué es lo que pasa en la producción. Esta es nuestra introducción, ¿no es cierto? Entonces, el objeto de estudio, qué es lo que estudia, creo que a todos y todas ya les quedó claro. Espero. Después igual cuando nos veamos a través del Zoom, lo vamos a estudiar más en detalle. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estos primeros pensamientos económicos, ¿no? La economía política por un lado, la economía a secas, ¿no? Como le digo yo, por otro. Y luego, en la segunda parte del curso, nos vamos a meter con qué pasa cuando el Estado aparece en la economía. Y eso, de cuando el Estado aparece con la economía, es algo que seguramente por ahí lo tienen de nombre, que es lo que suele conocerse como la macroeconomía. ¿Qué hace la macroeconomía? Estudia la economía de un país y ve cuáles son las políticas que puede hacer un gobierno, ¿no? A través del instrumento del Estado, el instrumento estatal. Entonces, cuando un gobierno llega al poder, toma el Estado y tiene que tomar decisiones, tiene que hacer decisiones acerca de qué hace en el plano económico. ¿Y qué hacer en el plano económico? Da lugar a muchas cosas. Deben haber oído hablar de la política fiscal, de la política monetaria, de la política cambiaria. ¿Qué son todas esas cosas? Lo fiscal tiene que ver con los impuestos, lo monetario tiene que ver con el dinero, lo cambiario tiene que ver con el tipo de cambio respecto al dólar, en un país como la Argentina, donde eso es una variable muy central. Entonces, todas esas son decisiones que toma el Estado cuando llega al gobierno, ¿sí? Y esa va a ser nuestra segunda parte de la cursada. Yo me parece que es un buen momento para redondear. Ya estamos casi en los 50 minutos. Me parece que si llegaron hasta acá es un montón. Es como un capítulo de una serie larga. Espero que lo hayan aguantado. Me gustaría después que me den sus devoluciones. Así vamos afinando esto, que para mí también es una novedad. Yo les conté que el cuatrimestre anterior estaba
tenía licencia por maternidad. Y bueno, a ver si me animo a responder un poco a la pregunta de Luciana. ¿Por qué estudio economía? A ver, cuando tenía 18 años, 17 en realidad, que terminé la secundaria, no tenía claro qué quería hacer, como seguramente muchos de ustedes. Sí tenía claro que quería seguir una ciencia social, sí tenía claro que me apasionaba la política, que eso, a ver, no sé si lo tenía clarísimo, pero lo tenía bastante claro, digamos, que lo mío, que mi cosa iba por ahí, que la cuestión de cómo se entrama esta sociedad era muy apasionante. Había coqueteado con sociología, y había algo que me resultaba un poco más vacío, sin saber, ¿no? Porque cuando uno empieza una carrera, la verdad es que son prejuicios, digo, ¿no? Es más, yo hasta me arrepiento ahora que mi mamá me decía, hace un test vocacional, y me había comprado, no, me había dicho, te compro la guía del estudiante que se vendía en los kioscos de diarios, que era una cosa, un socotroco, casi como no sé, como Smith y Ricardo juntos, para elegir carreras, y me acuerdo que estaba la carrera de titiritera, y me llamó la atención eso de alguien que la había llevado a la secundaria, ahí en quinto año, cuando estábamos todas y todos pensando qué íbamos a hacer de nuestras vidas. Y me acuerdo que con mi mamá nada, como adolescente rebelde y boba, en este momento agregaría, no hice ni acepté el test vocacional que me ofreció, ni siquiera que compre la guía del estudiante, creo que se lo prohibí o la reprimí. Ahora que soy mamá veo como también me reprime mi hija de 13 años y medio, que me dice, mamá, no te pongas eso, mamá, no sé qué, y digo, oh, lo que me espera. Pero, o bueno, o de mi propia medicina, ¿no? Como yo era con mi mamá, ahora mi hija es conmigo. Pero sí tenía claro que quería una ciencia social, sí tenía claro que quería entender un poco de qué va este mundo, y creo que esos fueron los determinantes. Y después, por supuesto, algunas cuestiones más idealistas que no vienen al caso y que me da vergüenza contarlas ahora, pero que se las voy a ir contando seguramente, digamos, para cualquier transformación de esta sociedad tan injusta y tan dolorosa para unas tantas y unos tantos, o para la mayoría, me parece que hay que entenderlo, empezar por entender. Y después intentar hacer el granito de arena que cada una y uno pueda, me parece también fundamental. Bueno, eso es lo que me llevó un poco a estudiar economía, un poco de desconocimiento, un poco de querer ocuparme de la sociedad y de la política, y de entender de qué iba la cosa, ¿no? De agarrar un diario y entender todo. Siempre tuve esa ambición y la sigo teniendo, y creo que es un despertar que lo mantengo bastante vivo. Entender, saber, conocer, y de eso un poco se trata la ciencia, ¿no? La ciencia es conocer, saber y salir del sentido común. Digo, muchas veces se habla, es sentido común. Bueno, si es sentido común, a mí no me basta, porque justamente lo que quiero es salir del sentido común. Marx, y con esto casi que podemos cerrar, esperen que quiero buscar el primer párrafo del primer capítulo del primer tomo del Capital. Y dice así: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. ¿Qué está diciendo Marx? Voy a ver, bueno, ya voy 54 minutos. Les prometo que a la hora termino seguro. Antes, si puedo. Lo primero que dice Marx es que la riqueza en el modo de producción capitalista se presenta como un cúmulo de mercancías. Y esto es algo que es real. ¿Por qué? Piensen ustedes, si ustedes tienen que decir quién se caracteriza como alguien rico en la sociedad, o rica en la sociedad imperante en la que nos rodea. ¿Quién era el amigo o la amiga rica de cuando somos chiquitos y chiquitas? Y el que tenía más juguetes, la que tenía las más Barbie que otra. Entonces, ese cúmulo de mercancías, llevado al extremo. ¿Por qué los jugadores de fútbol se
se pueden decir que son tipos ricos y qué sé yo, y Shakira es rica, la cantante, y porque tienen muchas casas, mucha ropa, muchas cosas, muchos autos, ¿no? Porque es un cúmulo de mercancía. Sí aparenta, ¿no? Lo primero que vemos en el modo de producción capitalista como la riqueza es un cúmulo, la riqueza monetaria, ¿no? Después me puede decir la riqueza emocional es otra cosa, por supuesto, eso es otro mundo. Pero esto se presenta como un cúmulo de mercancías. Entonces lo que tenemos que estudiar, va a decir Marx, la investigación va a ser acerca de qué es esa mercancía, qué hay detrás de esa mercancía. Pero Marx todo el tiempo lo que va a intentar hacer, justo no sé si lo dice por acá, tiene que ver con develar. ¿Y qué quiere decir develar? Develar es quitar el velo, sacar el velo, sacar lo que a mí me está impidiendo ver más allá de lo que aparenta, ¿sí? Y ese develo, ese develar, es de lo que se trata la tarea científica. Las y los científicos lo que hacen, lo que hacemos, con muchísima modestia, es intentar descubrir qué es lo que hay más allá de lo que aparenta, ¿sí? Entonces, yo veo que hay un discurso que dice tal o cual cosa, o veo que, no sé, durante el gobierno de Macri las tasas de interés eran muy altas y la Argentina se endeudó un montón. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que implica todo eso? Y de eso se trata la tarea científica y eso es lo que nos va a acompañar. Y esa investigación es la que nos va a permitir entender y conocer el mundo un poco más realmente. Así que bueno, me despido por hoy. Espero sus críticas, comentarios en el próximo encuentro, sin timidez. Y bueno, a las y los que llegaron hasta acá, mi aplauso para ustedes. Besitos. Chau, chau. A ver, voy a redondear a que sea 57 minutos exactos, 58, 59.